de YouTube llamado Tu Profe de Río, ¿no? ¿Le molesta si lo comento? No, al contrario. Ustedes están en segundo, tercero. Estamos en Segundo. Apenas estamos empezando. Pues mira, son el target ideal. Sí, de hecho. Vamos Ya a unas ustedes cuantas nada más preguntas díganme. de ámbito, podría ser de conocimiento básico acerca de su experiencia en la universidad. Ok, perfecto. ¿Sí quieres ya? Ya, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alexis. Me encuentro el día de hoy con el doctor José de Jesús López Almejo, que es un licenciado en Relaciones Relaciones Internacionales. Es dueño de un canal de YouTube llamado Tu Profe de RI, el cual sube contenido seguido y se lo recomiendo en parte. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista de preguntas acerca de su experiencia en la universidad y de qué le pareció. Bueno, ¿en qué año ingresó a la universidad y en qué año ingresó? Mira, yo inicié mis estudios universitarios en 1999 y concluí en 2004 en la Universidad de Guadalajara. En ese tiempo Relaciones Internacionales se llamaba Estudios Internacionales y ya con el paso de los años cambió de nombre en los nuevos planes de estudio de Relaciones Internacionales, pero cuando yo la estudié era Estudios Internacionales. Después hice una maestría en la UNAM en estudios en Relaciones Internacionales entre 2004 y 2006. Luego trabajé un tiempo como profesor en el TEC de Monterrey y cuando dije, no, la verdad es que sí me quiero dedicar a la docencia, pero quiero ser investigador porque me mueven al mismo tiempo ser investigador como ser docente, es decir, descubrir conocimiento y socializarlo con la gente, que dije, si quiero ser parte de esto, quiero ir a las ligas mayores y eso necesita un doctorado. Entonces me tuve que poner a estudiar un doctorado. Este doctorado fue en Ciencias Sociales con orientación en Relaciones Internacionales y ya en 2015 egresé del doctorado, que fue un doctorado de 4 años que empecé en 2011 y terminé en 2015. Y en eso salió una convocatoria aquí de la UABC y pues me vine a entrar acá. Perfecto. Doctor, ¿a qué se dedica actualmente usted? Soy profesor e investigador de tiempo completo en la UABC, en la FEIRI. Investigo para publicar en journals, libros, participo también socializando la información en congresos internacionales y pues como docente, dando clases de organismos internacionales, teoría y metodología de relaciones internacionales y sobre todo estudios de África y Medio Oriente, que es como mi campo. Especialización. Sí. ¿Qué herramientas usted ha aprendido en sus años de estudio? Mejor dicho, que ha aprendido en sus años de estudio, utiliza actualmente en su empleo. Mira, prácticamente todas, desde las clásicas, que es la comunicación convencional, hasta el uso de tecnologías de la información, por ejemplo, plataformas de investigación como EBSCO, ProQuest, JSTOR, eStore y algunas otras, pero también la revisión bibliográfica en fuentes de manera física, consultar bases de datos hemerográficas, etcétera, o las bibliotecas que anteriormente tenías que ir en físico a solicitar material para proyectarlo. Entonces actualmente casi todas las tecnologías de la información, incluso a veces, por ejemplo, en mis cursos organizo pláticas con gente del Fondo Monetario Internacional o gente del Banco Mundial y luego por Skype. Entonces ya a mis alumnos les doy la charla con alguien del Banco Mundial por Skype. Entonces sí estamos con la revolución de las plataformas. Se ha adaptado usted. Exactamente. Perfecto. Wow. ¿Qué fue lo que lo obligó a estudiar Relaciones Internacionales? Mira, yo soy de un espíritu muy expansivo, expansionista en el buen sentido de la palabra. No me conformaba con saber una sola cosa. Entonces voy como en la búsqueda de los porqués y cuando creo más o menos tener aclarado un porqué en algún área, esa área me conecta con otra y entonces me di cuenta que Relaciones Internacionales me daba más porque la otra carrera que quería estudiar era comunicación. Entonces, pero luego dije, no, yo soy como más del lado internacional. Entonces, como Relaciones Internacionales te ofrece historia, un eje histórico, un eje económico, un eje jurídico, un eje teórico metodológico y un eje de escenarios regionales, además de idiomas, dije, eso es lo que más me encantaría aprender para luego poder explicarlo. O sea, se centró en todo el ámbito para conocer de todos los aspectos. Exactamente, como imaginándome que si un día hay vida inteligente y esa vida inteligente nos descubre y nos visita,
imaginándome hipotéticamente cómo podría explicarle a ese individuo que venga del exterior cómo está organizada la humanidad. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿De qué manera usted describiría sus años de estudio y cómo, o mejor dicho, qué aprendizaje le dejaron a usted? Mira, han sido años muy difíciles porque yo me crié en un rancho, en un pueblito chiquito en el sur de Jalisco. Entonces yo tuve que viajar a Guadalajara y en Guadalajara pues es la segunda ciudad más grande de México. Casi 5 millones de personas entre población estable y población flotante. Entonces cuando creces en un pueblo con caballos, vacas, gallinas y vas a la ciudad, si hay un cambio primero en el trato con los compañeros, ¿no? Más allá del México clasista que existe y esta discriminación transversal, también el tema de cómo la vida se vuelve más rápida en la ciudad. Entonces, una vez que te adaptas a esto, la gran cantidad como de mundo que existe en la ciudad, que de pronto uno en el rancho no se imagina. Y en ese sentido me tuve que poner al parejo con mucha literatura, con obra clásica, entonces mis años de aprendizaje tuve que hacer del hábito, primero tuve que habituarme a leer. Yo según lo hacía cuando estaba en mis años de secundaria y preparatoria y primaria, pero cuando ya llegué a la licenciatura y vi que mis conocimientos en cultura general eran mínimos, muy reducidos, y que si yo quería aprender tenía que leer, entonces tuve que habituarme a leer y tuve que tomarle gusto a la lectura, o sea, disfrutarla, dejar de sufrirla. Y ya como una herramienta que te acompaña toda la vida, pues ya la empecé a gozar y la empecé a hacer más eficiente para gozarla, ¿no? Sí. Aprovecharla. Obviamente para usted es muy importante la carrera de Relaciones Internacionales, ya que usted es el director general y bueno, Coordinador de la coordinador. Así que para usted, ¿qué importancia tienen las relaciones internacionales en el mundo y pues, obviamente en la sociedad? Mira, desde que se terminó la Guerra Fría en 1989 y que se terminó de consolidar en el 91, el mundo se hizo unipolar en lo militar, con Estados Unidos a la cabeza, y se hizo multipolar en lo económico, comercial, y empezó con mucha fuerza el tema de la globalización. Entonces el mundo se empezó a virar, a internacionalizar, fronteras físicas empezaron un poco a suavizarse, viene la Unión Europea, se derrumban las fronteras, y hay otras dinámicas en el mundo en general. Cambian con muchos paradigmas clásicos, ¿no? Que se vuelven obsoletos, y uno de ellos es el aislacionismo de los pueblos, y empieza como la apertura. Entonces los internacionalistas nos empezamos a ser muy necesarios en el hermanamiento de ciudades, en llegar a ocupar puestos en la administración pública federal, más allá de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía tienen áreas de asuntos internacionales, los mismos gobiernos locales, el municipal, los gobiernos estatales. Y en ese sentido se requería gente como muy preparada y con una visión muy amplia, porque digo, sin menospreciar a los abogados, pero los abogados casi ocupaban todos los campos, pero los abogados tienen dos cosas en contra: al internacionalismo, que se les dificulta mucho aprender idiomas, o que no tienen interés en aprender idiomas, y segundo, que generalmente tienen un perfil más centrado en lo local, mientras que nosotros somos como espíritus más expansionistas, más expansivos, queremos aprender de todo, y gracias a eso queremos aprender idiomas y no se nos dificulta viajar, y ¿sabes? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que se requería era que hubiera una carrera que profesionalizara estos perfiles, en donde combinas sociología, administración pública, economía, historia, lo jurídico, para que entonces pudieras participar orientando tanto gobiernos como empresas, como medios de comunicación, y pues también fomentar esa cultura internacionalista en las universidades. Y en este caso, pues sabemos que Relaciones Internacionales ¿cómo se dice? Se integra con otras ciencias sociales. Claro. Pero para usted, ¿cuál considera que es la más cercana a Relaciones Internacionales? Pues somos hijos de la ciencia política. Somos una de las subdisciplinas de la ciencia política. Vamos a pensar que si la ciencia política solo se especializa en entender la teoría política, ¿no? El fin último de las relaciones políticas, relaciones internacionales parte de esto, pero para entender la integración regional y sobre todo la interacción a nivel mundial, cómo operan los diferentes procesos políticos en el sistema internacional, y hacemos análisis comparativos de políticas, por ejemplo. Okay. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, usted mencionó sobre los abogados.
que tienen un espacio muy cerrado, que se concentran en una sola área. ¿En qué momento usted se distingue como una parte, un espíritu libre, entre muchas comillas, hablando de su profesión? O sea, ¿en qué momento usted se dirige a un abogado como una persona que está encerrada en un círculo y a usted como una persona que está libre, expandiéndose e intentando buscar otras partes de conocimiento? Sí, mira, por ejemplo, un perfil internacionalista, a diferencia, por ejemplo, de un campo jurídico que, digo, no lo menosprecio, pero entiendo que hay un interés particular en ciertos ámbitos. Pero, por ejemplo, tú pudieras estar en una conversación, en un análisis financiero, y lo entiendes. En ese mismo momento te podrían cambiar la plática a lo económico, y lo entiendes. Pasas a hablar de la Organización Mundial del Comercio y sus procesos comerciales, el dumping, el antidumping y todos estos procesos de prácticas desleales o de comercio justo, y no solamente lo entiendes, pero sigues interesado. De pronto pasamos a hablar de procesos democráticos o de dictaduras en América Latina y lo hacemos una comparación con África en la misma conversación y sigues sintiéndote atraído y emocionado con la conversación. Pasas al análisis de integración regional en la Unión Europea y el por qué en América no se da un proceso similar y te sigue generando esta necesidad de estar ahí. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y luego de ahí pasamos a los conflictos armados y te sigue interesando saber si de pronto vamos, ok, ¿sabes qué? Vamos a la historia para entender esto de los conflictos armados, te sigue interesando la historia. Me parece que un abogado o alguien de una carrera que no sea de las ciencias sociales difícilmente pudiera seguir este canal de interés. Claro. Sí, porque prácticamente es como si se cerraran, ¿no? Un solo tema y de ahí no salen, no se expanden como ustedes. Exactamente. Ok, perfecto. Doctor, ¿tiene usted algún consejo para las nuevas generaciones que han ingresado a estudiar la carrera que usted estudió, en la cual usted logró un doctorado? Sí, mira, la verdad sí tengo muchos, pero entre muchos quisiera destacar como 3. Muy bien. Primero, cuando uno está joven, uno piensa que tiene todo el mundo y todo el tiempo del mundo para comerse el mundo a mordiscos. Y entonces uno empieza como pues de alguna manera no aprietas lo suficiente o no desarrollas la suficiente disciplina porque crees que si te equivocas una vez tienes más vida y tiempo para equivocarte cuantas veces sea necesario. Ciertamente hay algo de razón en eso, pero también es cierto que de pronto vamos desaprovechando y entonces nos puede pasar el tiempo. Entonces mi primer consejo es que los jóvenes aprovechen disciplinadamente y organizadamente el tiempo en hacer más eficiente lo que están haciendo. Yo aconsejaría también el tema de la importancia de la pasión, que si sienten pasión por la carrera en la que ya están o en la carrera que van a elegir, o que usen la pasión para elegir, ese cosquilleo que siente uno por una muchacha o una muchacha que siente por un muchacho cuando le gusta, que ese cosquilleo se sienta por la carrera que se va a elegir, para que se pueda elegir y morirse uno en la raya con la carrera, sentir como mucha pasión. Y el tercero es como que no se preocupen tanto por la competencia que hay, que es mucha, que es compleja, pero me parece que lo que hace la diferencia, aunque no tengamos tanto capital político o tanto capital social, que es lo que sustituye de alguna manera el dinero, sí me parece que es muy importante que hagas o busques la excelencia en cada cosa que hagas. Porque si te acostumbras a buscar la excelencia, aunque no la alcances en el mediano plazo o en el corto plazo, haces de la búsqueda de la excelencia en tu trabajo un hábito. Y cuando menos esperas, ya te vuelves un polo de atracción, porque la gente sabe que en ti tiene la garantía de que va a haber un esfuerzo importante en buscar la excelencia en cada cosa que haces. Desde el trabajito chiquito que te deja tu profesora de segundo, hasta tu tesis de licenciatura o tu tesis de posgrado. O la conferencia que vas a dar en tu colonia, la charla que dices de vecinos, hasta la conferencia que vas a ir a dar a Polonia, ¿no? A Varsovia. Entonces hay que buscar la excelencia y hay que hacerlo de la búsqueda de la excelencia un hábito. Entonces supongo que como estudiante usted buscó la excelencia siempre. Así es. A mí me pasó una cosa muy interesante y por eso me quedé con ello. Yo mis primeros 2 o 3 semestres los medio desperdicié, intentando más bien socializar con la gente. Pero después, cuando ya pasaron los semestres, encontré como este grupito de aliados estratégicos que no eran mis amigos, pero como entramos en una sintonía de buscar esto, la excelencia, y entonces nos exigíamos un montón y terminamos siendo muy amigos porque nos empezó a ir muy bien en trabajo. Y fíjate, y actualmente pues todos estamos trabajando
en aquello que cuando platicábamos tirados en el jardín haciendo tareas dijimos que nos íbamos a convertir. Tengo una amiga que es diputada federal por el Movimiento Ciudadano, otro que es secretario de administración, creo que en Jalisco. Tengo un profesor que ahora ya es director de un centro de investigación en la Ciudad de México, y pues yo que estoy ahora también en la academia, en la docencia. Claro. Un trabajo que yo elegí, pero en este sentido. Claro, y ya para concluir, doctor, solamente me gustaría, si usted tiene alguna frase para los que van a ver el video, para los que van a poder apreciar este momento que estamos pasando con usted, se lo agradecería mucho si lo pudiera compartir. Pues mira, es medio romántica, pero a ver si nos generamos risas ahí en el salón. Pero yo creo que esto me pasó alguna vez, viajaba yo por Marruecos. Mira, cuando estaba en mi pueblo, siempre me tiraban el nacimiento en las navidades, y porque tenía un papá que era militar, pero era un militar creyente, entonces siempre nos ponía a mí y a mi hermano a diseñar el nacimiento. Entonces, ya cuando terminábamos, mi papá sacaba una foto y decía, más o menos tiene que quedar así porque esto era Belén, no era muy perfeccionista. Y ya empezamos les echábamos mezcla, pintábamos, ¿no? Esas eran como nuestras vacaciones previas a la Navidad. Y ya al final, cuando terminamos el nacimiento, me tiraba de panza y observaba el nacimiento. Y decía, esto es Belén, esto está en Palestina, ahora Israel, algún día iré. Pero yo ese algún día lo veía como algo lejísimos. Y decía, pues no tenemos dinero, pues somos una familia humilde, de un ranchito, pues mi papá ganaba relativamente bien, pero en un rancho pues te rendía. Jamás pensar en hacer un viaje transatlántico, ¿no? Desde México hasta Palestina, hasta Israel. Bueno, y entonces de pronto, 20 años después, escribo un libro sobre Israel, el tema palestino-israelí, que se convirtió en un hit, un exitazo en la Academia Mexicana, y además con cuatro viajes al Medio Oriente. Conozco Egipto, Argelia, Turquía, Jordania. En Palestina he estado 4 veces, en el Líbano, ¿no? Marruecos y Sahara Occidental. Y un día, pensando como en esto, venía yo en el tren viajando de Rabat a Tánger, que es de Rabat, está como en el centro de Marruecos, yendo al norte a Tánger para ir a tomar un ferry para España. Y empecé a sentir así un fuego bien fuerte en el cuerpo, pero de mucha emoción, estaba muy contento, decía, puta, sí estoy logrando todo lo que me propuse a la edad que yo mismo quería hacerlo. Entonces de ahí me surgió una frase que no me pude aguantar las ganas, y que saco una libretita, que saco mi pluma y que empiezo a escribirla. Y esta frase respondía un poco al por qué logré lo que logré en el tiempo que me lo propuse. Y entonces escribí, ¿no? La línea entre pensar, decir y hacer se llama coherencia. Y la coherencia es el camino a la felicidad, a esa experiencia interna con uno mismo llamada amor por las cosas. Y creo que si algo pudiera definir la clave de mi propio éxito personal ante mis propios ojos para mí mismo, es que amé mucho cada cosa que hice y la disfruté mucho, por dura y difícil que fuera, y siempre creí, cuando tenía obstáculos, siempre creí que lo iba a lograr. Decía, si no es en este momento, lo voy a lograr en algún momento, pero no me voy a quitar de ahí. Y terminaba lográndolo. Y lo más interesante de este recorrido que hice por Europa, siempre fui como con becas. Entonces, esa sería la frase, ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque uno se desfonda cuando piensas de una forma y lo terminas diciendo otra. Si quieres una persona, luego no se lo dices. Si quieres un trabajo, luego no lo manifiestas. Si quieres una comida, no, yo no, aunque sí la quieres. Bueno, si quieres, dilo. Si no te cae, dilo. Pero si ya dijiste, también sosténlo con hechos. ¿Me explico? Claro. Pudieras parecer loco ante el mundo, pero si eres coherente y eres humilde, creo que tienes mucho por caminar consistentemente. Perfecto. Le agradezco. Les iba más allá de la claro. dinámica de la clase. No, claro. que sí. Muchas gracias. La verdad le agradecemos mucho, Sotes. Con mucho gusto. Sí, Mi Pues, nombre, siempre están las puertas abiertas. mi nombre es Edgar. Leonel. Leonel, Ridley, mucho gusto. y pues Alexis. Igualmente, doctor. Muchas Que gracias. tenga un excelente día.